Buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la literatura medieval o la literatura de la Edad Media. Es la etapa que se desarrolla en Europa posterior a la etapa del Imperio Romano. Dentro de ello vamos a ver de manera muy especial el Cantar de Mio Cid, que es el primer gran monumento de la literatura española o escrita en lenguaje castellano, en lengua española. Es algo, por lo tanto, muy importante para la literatura en nuestro idioma. Vamos a ver primero el contexto histórico. Ustedes vean el dibujo que tenemos allí y ustedes se van a dar cuenta de algo muy importante. Es un dibujo muy típico, tal vez ustedes lo han visto alguna vez en alguna obra, en alguna película, en la televisión, en fin, es un castillo. Un castillo caracterizado pues, por ser una construcción de piedra, amurallado, con sus torres, y era básicamente una construcción hecha para la guerra y muy propia justamente de la Edad Media. Se caracteriza mucho la Edad Media porque en toda Europa prácticamente se empezaron a construir estos castillos que servían para que se defiendan una ciudad o un rey de otro rey en sus respectivas guerras. Esta edad empieza cuando cae el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano, recordemos que fue un imperio muy amplio, muy extenso, conquistó prácticamente casi toda Europa, gran parte de Asia, la mitad de África, y cuando el Imperio Romano fue conquistado por los bárbaros, fue derrotado, los reinos que habían sido conquistados se quedaron aislados y poco a poco comenzaron a convertirse en países independientes. Entonces es durante esta época que se caracteriza por dos cosas fundamentales. Uno, se comienzan a desarrollar las lenguas romances, es decir, se llaman romances porque surgen de Roma. Los países que habían sido conquistados por Roma empiezan poco a poco a evolucionar y a cambiar su manera de hablar. Después de 800 años, después de 1000 años, empiezan a cambiar su manera de hablar y comienzan a formarse idiomas distintos. Ahí es donde surge el castellano, el francés, el portugués, el catalán y otras lenguas que hasta el día de hoy existen. Y lo segundo, se caracteriza por un dominio absoluto de la iglesia, ¿no? La religiosidad era una presencia absoluta durante la Edad Media e incluso llegaron a oprimir prácticamente todo tipo de avances, porque la iglesia se oponía al cambio científico, a la medicina, a la astronomía, a la tecnología en general, al arte. De esta manera, pues, la sociedad durante estos 1000 años prácticamente evolucionó muy poco, ¿no? Desde Roma hasta que termina la Edad Media, la evolución tecnológica de la sociedad humana fue realmente muy poca, muy baja, ¿no? Y eso es debido justamente a que la religión dominaba prácticamente todos los aspectos de la vida de las personas en la Europa medieval. Durante esta época la literatura se reduce básicamente a dos representantes fundamentales. Uno se agrupa en lo que se llama el mester de juglaría. En España y en Europa en general, los encargados de transmitir la literatura eran los juglares o trovadores. ¿Por qué? Porque la educación era casi exclusiva de los religiosos y de los gobernantes. Más del 90% de la población no sabía leer y escribir. Por lo tanto, no tenían educación y no podía transmitirse la información de manera escrita. Entonces eran los juglares o trovadores los que componían canciones e iban de ciudad en ciudad, de castillo en castillo, de pueblo en pueblo, para poder narrar las historias que sucedían en otros lugares. Entonces el mester de juglaría agrupa a narraciones extensas en verso que exaltan generalmente las hazañas de un héroe. Son orales y anónimos por justamente ser transmitidos de boca a boca. No se sabía exactamente quién inventaba los poemas o las canciones, ¿no? Y era pues un oficio propio de los juglares o trovadores, ¿no? Su finalidad era entretener, pero también era informar sobre hechos históricos importantes. Estamos hablando de una época donde no existían medios de comunicación,
No existía el periódico, no existía la televisión, la radio, todo lo que conocemos hoy en día. Entonces la gente se informaba a través de estos juglares o trovadores que llevaban cada año, cada 2 años a su pueblo y les contaban lo que había hecho el rey, las guerras que había, les contaban acerca de los diversos sucesos que acontecían en el mundo. Entonces, esto, la literatura del pueblo era el mester de juglaría. Entonces era anónimo, era oral, hablaba sobre hazañas de héroes y servía para entretener e informar a la gente, reduciéndolo o resumiéndolo de esta manera. Por otro lado, tenemos al mester de clerecía. El mester de clerecía básicamente agrupa al clero, es decir, a los sacerdotes o a toda la gente de la iglesia que sí tuvieron educación, que sí tuvieron acceso a libros, a conocimiento antiguo, a la escritura, la lectura, y que por lo tanto sí pudieron expresar, digamos, de una manera un poco más clara lo que ellos querían expresar. Era propio de los clérigos, era hecho por los sacerdotes, era generalmente una escritura muy culta, era generalmente hecho también en lengua latina, pero ya poco a poco se va transformando, se va utilizando también las nuevas lenguas que van surgiendo, en este caso el castellano. Era pues obviamente para una minoría, ya que la mayoría no sabía leer y escribir, entonces lo que se escribía o las escrituras, los libros eran para muy pocas personas y básicamente lo que trataba esto era la vida de los santos, los milagros, la Virgen María, o sea, todos los temas eran básicamente religiosos. Entonces, básicamente la literatura se resumía a este oficio. Entonces tenemos por un lado el mester de juglaría para la gran mayoría del pueblo y para quienes sabían leer y escribir, sobre todo para la gente de la iglesia, era el mester de clerecía. Ahora vamos a ver el Mio Cid. El Mio Cid es el primer gran monumento literario de la lengua castellana. Si leemos el Mio Cid, básicamente vamos a conocer cómo fue surgiendo el castellano, cómo el castellano se va diferenciando poco a poco del latín para convertirse en una lengua autónoma, independiente, propia, que ha llegado hasta nuestros días. Entonces, está escrito en romance castellano, consta de 3.735 versos irregulares, ¿no? Por eso hay incluso algunos intelectuales que cuentan los versos de una manera un poquito diferente, ¿no? El género es épico y la especie es muy propia que se desarrolló solamente en la Edad Media, es el cantar de gesta. El cantar de gesta es una especie literaria que solo se desarrolló en la Edad Media y que representa a los países europeos de este momento, ¿no? Hay un cantar de gesta propio de Francia, que es el cantar de Rolando, hay un cantar de gesta propio de Inglaterra, que es Beowulf, un cantar de gesta propio de Alemania, el Anillo de los Nibelungos, y este es el cantar de gesta propio de España, el cantar de Mio Cid, ¿no? Era obviamente hecho de manera oral, contado por los juglares, pero en 1207, ¿no? En el siglo XIII, un copista, es decir, alguien que sí sabía escribir, llamado Perabat, lo realizó un manuscrito, es decir, lo copió lo que él había escuchado y lo logró anotar, y desde ahí se van conservando los restos de esta obra literaria de El Mio Cid. El tema es la recuperación de la honra perdida y el ascenso a la nobleza por medio de los méritos propios. Es una obra realista en gran medida, ¿no? Y está basado en hechos reales o históricos. Por lo menos los lugares que menciona geográficamente son hechos reales e históricos, ¿no? El personaje en sí, el señor Mio Cid, obviamente es algo que está en entredicho, si es que realmente existió o si las hazañas que se narran son reales o no. El cantar de Mio Cid se refiere a las aventuras de Rodrigo Díaz de Vivar, que justamente por ser una persona, un guerrero extraordinario, un gran líder en la guerra de España contra los árabes, esta guerra duró 800 años, ¿no? Donde los árabes invadieron gran parte del territorio de España y los españoles lucharon por recuperar su territorio. A Rodrigo Díaz de Vivar, un héroe de esta guerra, le comenzaron a llamar Mio Cid, que significa mi señor, ¿no? Mi señor. Esto es una señal de respeto tanto de parte de los españoles como de parte de los árabes. El argumento del Mio Cid consta de 3 partes o 3 cantos principales. La primera parte es el destierro, donde se narra cómo
el mío Cid es desterrado por el rey Alfonso de Castilla y se despide pues de su esposa, doña Jimena, de sus hijas, doña Sol y doña Elvira, y se va seguido de sus soldados y de su ejército hacia territorio que era gobernado por los árabes para empezar la guerra contra ellos, ya que justamente fue expulsado del territorio de Castilla. Entonces no le quedaba otra que ir a territorio enemigo, ¿no? Y como los enemigos no lo iban a recibir bien, entonces él tenía que ir a hacer la guerra. En la segunda parte se narra ya las bodas de la hija del Cid. Ya Rodrigo Díaz de Vivar, el mío Cid campeador, logra expulsar a los moros de Valencia, recupera la ciudad de Valencia, una ciudad muy importante para los españoles. Esto le agrada mucho al rey Alfonso, entonces el rey Alfonso lo perdona y la fama del Cid crece, su riqueza también crece, de tal manera que unos príncipes de Castilla, los infantes de Carrión, le piden las manos de sus hijas para poder casarse con ellas, a pesar de que el mío Cid no era necesariamente una persona pues, de gran nobleza, ¿no? Sin embargo, por su riqueza, por su prestigio ganado en la guerra, sus hijas se pueden casar con estas personas que son muy importantes. Hay algo, una anécdota que acontece mucho, se resalta mucho aquí en este canto, y es cuando en medio de la fiesta que se celebraba por la boda de las hijas del Cid, se escapa un león, ¿no? Que tenía el Cid ahí en una jaula, y el león ingresa al salón de la fiesta y toda la gente se asusta, y especialmente los yernos del Cid salen corriendo, y el Cid, bueno, como un hombre muy valiente, narra la historia que se acerca al león, lo coge por la melena y se lo lleva nuevamente para meterlo en su jaula sin tener ningún miedo del león. Y la gente, invitados a la fiesta, comienzan a hablar como diciendo que los yernos del Cid eran cobardes, que se habían corrido, y el Cid era muy valiente, y que los yernos como que no merecían tener a ese suegro pues que era tan valiente, ¿no? Y mientras ellos no demostraban esa misma valentía. Entonces eso pues molesta a estos príncipes que se habían casado con las hijas del Cid. En la tercera parte es la afrenta de Corpes, donde narra justamente que debido a esta cólera que tuvieron los yernos del Cid, cuando ya se están yendo hacia su tierra con las hijas del Cid, que eran sus esposas, para vengarse del Cid, las amarran en unos árboles y las golpean y luego las abandonan. Esto fue una afrenta muy grave, ¿no? Al Cid campeador. El Cid campeador luego le exige al rey la justicia, y el Cid hace que dos de sus hombres se peleen con los infantes de Carrión, y obviamente los guerreros del Cid, que eran hombres muy curtidos en la guerra, ganan la batalla y matan a estos príncipes un poco cobardes. Luego otros príncipes, ya en mejores condiciones, en todo caso con mejores intenciones, los príncipes de Navarra y Aragón, infantes de Navarra y Aragón, se casan ya en esta vez de manera muy noble con las hijas del Cid. Y de esa manera el Cid prácticamente queda convertido en una persona de nobleza. Las historias del mío Cid campeador son importantes para España porque de alguna manera lograron unificar a este país en su guerra contra los árabes, que, como repito, duró 800 años, ¿no? La figura del Cid fue tan importante que, por ejemplo, solamente una anécdota, con esto concluyo, narra el libro cómo el mío Cid campeador, ya en una batalla contra los árabes, lamentablemente fue herido y murió, y los árabes pues se tomaron valentía, ¿no? Contra el ejército del Cid, y comenzaron a ganar esta batalla, y la gente del Cid no tuvieron otra mejor idea que amarrar el cadáver del Cid en un caballo y ponerlo al frente del ejército para que vaya como si estuviera vivo dirigiendo el ejército en la guerra contra los árabes. Y al ver los árabes que el mío Cid todavía se estaba vivo y que venía en el caballo a pelear contra ellos, simplemente salieron huyendo. Y se dice que de esta manera el mío Cid campeador ganó su última batalla incluso después de estar muerto. Es por esto una figura muy muy importante, la figura del mío Cid campeador, y lingüísticamente es importante porque es la primera gran obra literaria escrita en idioma castellano.